Y es el momento de que nuestro compañero Jorge Hurtado nos traiga toda la información económica. Jorge, bienvenido. Creo que vamos a empezar aquí en América Latina porque el Producto Interno Bruto de México subió un 3% anual en el año 2022. Así lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, de México. Y también esta cifra va en concordancia con lo que habían pronosticado ya también el gobierno y el sector privado de ese país. La economía mexicana avanzó gracias al incremento de la industria, que fue de un 3,2%, el sector agropecuario, que aportó otro 3%, y los servicios, que dejaron 2,7%. Hay que recordar que este aumento llega luego de un crecimiento del 4,8% en 2021 y la histórica contracción del 8,2% de 2020, justo cuando la pandemia golpeó. En términos trimestrales, el PIB del cuarto trimestre creció un 3,5% interanual frente al mismo periodo del 2021. El organismo siempre publica esta estimación del Producto Interno Bruto antes de revelar el dato definitivo el próximo 24 de febrero. Es importante decir que, pese al aumento, el PIB de México es uno de los más rezagados de Latinoamérica en la recuperación pospandemia. Bueno, pues hablando de recuperación pospandemia, vamos a hablar de mi país, España, porque el gobierno de Pedro Sánchez ha hablado con los agentes sociales, principalmente con los sindicatos, para subir de nuevo el salario mínimo. Lo subió al 8% y ahora se va a ubicar en 1.080 euros mensuales. Así lo anunció el presidente de gobierno Pedro Sánchez, quien aumentó el salario pese a la oposición del sector privado. Se trata del cuarto aumento al salario mínimo desde el 2020 y una subida total acumulada del 47%. El acuerdo, que beneficiará a casi 2,5 millones de trabajadores, se fue firmado tras 2 reuniones celebradas el martes entre los representantes del Ministerio del Trabajo y los sindicatos. La inflación, que afecta a la mayoría de países del mundo, significa una carga para las familias españolas, que vieron un aumento promedio del 8,4% por el alza de los alimentos y también las facturas energéticas. Antes, el Ejecutivo aumentó un 8,5% las pensiones y mejoró el sueldo de los trabajadores públicos para intentar contrarrestar la inflación. España actualmente es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo desde el año 2018. Seguimos con consecuencias ahora, Jorge, de la desaceleración económica, porque PayPal es una más de las tecnológicas que dice que va a despedir a parte de su plantilla. A 2,000 personas exactamente. Los recortes afectarán alrededor del 7% de la planilla, se producirán en las próximas semanas. La empresa busca rentabilidad desde el año pasado, cuando se embarcó en una iniciativa de reducción de costos que supondría un ahorro de 1.300 millones de dólares este año. La medida de PayPal se produce también en un contexto de inflación que está afectando el poder adquisitivo de los consumidores, mientras crecen los temores de esta recesión global. Las acciones de la empresa, que perdieron cerca del 60% de su valor el año pasado, subieron alrededor del 2% en las operaciones tras la noticia. La industria tecnológica lideró los recortes de empleo en 2022, con un total de más de 97,000 puestos en todo el sector. Pues Jorge, nos vamos ahora a las farmacéuticas. Vamos a hablar de Pfizer, una de las empresas de la que más hemos hablado en estos últimos años, que hoy presentó su informe de resultados. Bueno, las acciones de Pfizer sufrieron en enero su mayor caída mensual desde el año 2009, esto por el temor de los inversores sobre el futuro del modelo de negocio de la compañía. La acción cayó un 15% este mes, borrando 43,000 millones de dólares en valor de mercado. En su informe de resultados, Pfizer presentó unas perspectivas de ventas más débiles de lo estimado para su vacuna y la píldora contra el COVID-19, y sus acciones fluctuaron durante la jornada. La vacuna desarrollada y producida por Pfizer y BioNTech ayudaron al mundo a superar la pandemia y a la farmacéutica también a lograr los mayores beneficios de su historia, unos 31,372 millones de dólares solamente en 2022. La vacuna logra sus mayores ingresos en Europa, mientras que la píldora, su principal mercado es Estados Unidos. Pfizer es dependiente de esta vacuna y la píldora contra el COVID, y ahora que la pandemia remite, entre los analistas hay dudas sobre la evolución de su negocio. La empresa admitió que sus ingresos podrían caer entre un 29% y un 33% este año. Interesante dato, Jorge. Dinos ahora qué cifra nos traes hoy. 2 millones de empleos formales, eso generó Brasil en 2022, eso es un 26,6% menos que los creados en 2021, según los datos divulgados por el Registro General de Empleados y Desempleados. Ese registro es elaborado por el Ministerio del Trabajo allá en Brasil.
Y cerramos con los indicadores de las principales bolsas. Empezamos en Wall Street, que cerró su mejor enero en años, y el Nasdaq, el que reúne las tecnológicas, subió un 10,7% mensual. En Europa, el índice Stoxx 600 cayó debido a que los inversores se preparan ya para una nueva ronda de subidas de los tipos de interés de parte de los principales bancos centrales del mundo. Y en América Latina, la Bolsa de Valores de Sao Paulo subió un 1,3%, con lo que el índice de referencia del mayor mercado latinoamericano acumuló una apreciación del 3,37% en todo el mes de enero. Pues Jorge, muchas gracias por este completísimo reporte económico. Te invito a que sigas con nosotros en Directo A.